En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio, la fiesta hermosa de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de todos estos pueblos que fuimos tan católicos y por lo mismo en esas épocas, por lo menos hermosos pueblos españoles de Hispanoamérica, nuestra santa patrona. Aparecida en México, la Virgen de Guadalupe en 1531, con los hechos que tuvieron que ver el indiecito Juan Diego y el obispo de la época de México, Zumárraga. Para el obispo y el anuncio de esta aparición, él, en buen criterio, pedía una señal para poder discernir, casualmente que tantas veces les enseñamos, de las falsas apariciones y las verdaderas, y él con su autoridad, haciendo el discernimiento, pudo aprobarla y declararla ya desde la época hasta el día de hoy una aparición verdadera, realmente con las cosas de Dios y la Santísima Virgen de por medio. En la señal que pide el obispo, el indiecito transmite ese pedido a la Virgen y hace crecer flores, rosas, en pleno invierno, lo cual era imposible, y Juan Diego las recoge a todas estas rosas, las pone en su manto y se las lleva al obispo. Y ahí, cuando le muestra la prueba de que hay una aparición de la Virgen allí, abriendo su manto y dejando caer las rosas, no solamente caen las rosas, sino que se ve estampada en su manto, hasta el día de hoy se exhibe la Virgen de Guadalupe estampada en lo que fue el manto del indio. Y desde entonces las crónicas, recuerdo haber leído algunas hace muchos años atrás, hace tiempo atrás, decían que la conversión de los indios se iba haciendo gradual y con mucho esfuerzo. 1531 es la aparición de la Virgen en México, pero a partir de la aparición de la Virgen todo tornó distinto y empezaron miles de conversiones en masa de los indios. Fue una señal y una marca de la providencia a partir de la Virgen María para la conversión mucho mayor y en masa de miles, creo que podemos decir millones de indios hacia la única religión verdadera, hacia el catolicismo. Y allí se enlaza con lo que alguna vez decíamos por Cristo Rey, todos estos estados modernos con tantísimas cosas malas y anti-Dios y anticatólicas que enseñan todos los días del año, se han convertido, todos estos estados modernos, se han convertido en máquinas enormes, en una enorme maquinaria de condenación eterna. Así son los estados modernos, gravísimo. Una enorme maquinaria de condenación eterna de miles de almas en el mundo entero. Para la época todo era al revés. Para la época el Estado de España, en este caso, ayudaba a la Iglesia Católica, se convertía en un auxiliar de la Iglesia Católica, y a partir de esta aparición, con el apoyo de los reyes de España, el gran Carlos V, primero de España, y su hijo Felipe II para la época, con todo ese apoyo que daban a la Iglesia Católica, para la época, junto con esta aparición y la ayuda del Estado, se convertían estos estados, México para la época y el resto de Hispanoamérica, en enormes maquinarias, lo contrario, de salvación eterna. Y por eso millones, creo que podemos decir, de indios hasta la fecha, lograron salvarse por los efectos buenos y saludables de la aparición de la Virgen, del catolicismo y de la ayuda de los estados católicos de esa época. En esa época, para hacer bien el contraste, los estados eran enormes maquinarias también, pero de salvación eterna, porque ayudaban a la Iglesia Católica a salvar las almas. Y todo el apoyo hasta dinerario que daban los reyes de España, todos los misioneros, y ese cúmulo enorme de conversiones que siguió, llevó tantísimos indios que estaban hundidos, sumergidos en lo diabólico, porque en el mundo espiritual o está la verdadera religión, que es solamente el catolicismo, o todas las otras religiones son del diablo, pero es cierto que algunas son peores todavía, tienen rasgos más diabólicos todavía, y lo que practicaban los indios en toda Hispanoamérica con sacrificios humanos, con antropofagia, comiéndose entre seres humanos, con desórdenes morales de todo tipo, desórdenes morales lamentables. Todos esos indios de toda América, no solamente de México, estaban absolutamente hundidos en las garras del diablo y rindiendo culto al demonio, al diablo. Y todo cambió. Gracias a la Iglesia Católica, a la Virgen María y a España, millones de indios pudieron volcarse a la única religión verdadera
y están, nos vamos a enterar, espero que nos podamos salvar. Cuando estemos salvados, nos vamos a enterar cuántos millones de indios fueron salvados así. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy, repetimos, porque todos estos estados modernos son enormes maquinarias, enormes, de condenación eterna. Y es gravísimo. Para terminar esta pequeñísima reflexión, con motivo de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, entre tantas insistencias constantes que hacemos, el que me escucha no será condenado. Así dice la Virgen, así le pone la liturgia católica en labios de la Virgen de Guadalupe. Qui audit me, recién cantaba yo en la epístola, non confundetur, el que me escucha no será condenado. La única forma de escuchar a la Virgen Católica, y si no todo es una mentira, la única forma de escuchar a la Virgen María es ser un buen católico, es desear e intentar solamente con su gracia ser un buen católico. Si no, lo mío es una mentira. Y tantos que se llenan la boca, ay, virgencita, virgencita, y hacen después cualquier cosa en sus vidas. Eso es un insulto a la Virgen. La única forma de escuchar a la Virgen es intentar con su gracia ser siempre un buen católico. Y ahí sí se nos va a aplicar el que me escucha, el que escucha a la Virgen, el que es un buen católico, non confundetur, no va a ser condenado, nos vamos a lograr salvar. Una de las tantas formas que abarca ese catolicismo para escuchar a la Virgen, por supuesto, el Santo Rosario. Si no, ningún católico medianamente serio, ya no digo serio, puede ser un católico sin rosario diario, sin el Santo Rosario. Y un último recuerdo, en esas cosas de muchos años atrás, cuando éramos apenas un jovencito, recuerdo un sacerdote italiano que decía, el rosario, rezado con devoción, hace imposible el pecado mortal, por lo cual uno consigue la salvación con el Santo Rosario. ¿Por qué? Decía ese padre italiano. Porque una de dos, o uno va a mantener el rosario y dejar el pecado mortal, o uno va a mantener el pecado mortal y va a dejar de rezar el rosario. Eso es fijo. Una persona que está un día en el pecado mortal no quiere rezar el rosario porque ve que hay una contradicción. Repito las palabras y termino de este sacerdote italiano. El rosario hace imposible el pecado mortal, porque una de dos, o uno mantiene el rosario cada día y deja el pecado mortal, o uno mantiene el pecado y deja de rezar el rosario. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.